Amén, amados, muy buenos días, Dios los bendiga grandemente en esta mañana de fruto fiel. Gracias por estar conectados. Damos la bienvenida a Camila, a Jimena desde Suiza. Bienvenida, Jimena. Tenemos también a Robin, Viviana, Francisca, a Emilce. Aleluya. Todos aquellos hermanos y hermanas que están conectados en directo en esta mañana. Dios los bendiga grandemente. Aquellos que van a estar escuchando estas enseñanzas, estas meditaciones en la palabra, gracias por estar aquí, gracias por tomar el consejo de parte de Dios. Hoy vamos a comenzar con Proverbios capítulo 28. Son proverbios la cual nos va a hablar mucho acerca de las bendiciones y el valor que tiene el adquirir la sabiduría. Y vamos a comenzar por el versículo 1. Como siempre, tomen notas, tomen su Biblia, su libreta y su bolígrafo y comienza a tomar notas de todo lo que el Señor está hablando a su corazón. Proverbios 28:1 dice así: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La culpa es la conciencia, eso que muchas veces viene a traer acusación, viene a traer ansiedad a nuestras vidas, terror por nuestros actos. Dice que eso es lo que hace que el impío, el pecador, huya aún sin que nadie lo persiga. Sabemos que cuando hay pecado en nuestras vidas, no queremos que nadie se entere. Intentamos esquivar a la gente, intentamos esquivar incluso a Dios. El pecado lo que nos hace es desconfiar de todos, en el sentido de que el pecado nos acobarda. El pecado hace que queramos escondernos, como dice aquí, huir sin que nadie nos persiga. Entonces, aquellos justos que están de pie incluso cuando uno de ellos viene en contra de ellos, como dice aquí, con la fortaleza de Dios son valientes. No tememos a nadie. El justo está confiado como un león. No tenemos de qué temer. El dicho dice que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Así que podemos vivir completamente confiados. Dice la palabra en Romanos 8:31 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá levantarse contra nosotros? Si tenemos a Dios de nuestro lado, si estamos confiados en aquel que guarda nuestras vidas, aquel que no teme de su pasado. ¿Cuántas cosas no hemos hecho en nuestro pasado? ¿Cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no hemos sido avergonzados? Pero lo que hace la palabra, según la palabra del Señor, lo que hace Dios en nuestras vidas, es limpiar nuestro pasado. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, el pasado queda atrás. En Salmos 23:6, el salmo donde dice que Jehová es nuestro pastor, dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquel que está confiado, aquel que ha aceptado el perdón, aquel que ha aceptado la gracia del Señor, aquel que está plenamente confiado y ha dejado atrás su pasado, lo único que le va a seguir no es el pasado, no es lo que él hizo, lo que usted y yo hicimos, sino lo que nos va a perseguir, como dice en este Salmo 23:6, es el bien y la misericordia. El bien y la misericordia del Señor. Así que no tema, si usted se arrepintió, si usted cambió de vida, gloria a Dios, no tema, sino que tenga en cuenta que esos pasos que usted está escuchando detrás de usted es el bien y la misericordia del Señor. Amén. Verso 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio,
con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Wow, qué verdad más tremenda. Cuando hay corrupción en una nación, el gobierno lo que hace es hundir, primeramente se hunde él y hunde el pueblo. Dice que sus príncipes son muchos. Se necesita mucha gente en el poder para poder, sobre todo, vigilarse unos a otros. Cuando hay corrupción en una nación, en los gobernantes, en el gobierno de una nación, cuando hay corrupción, tiene que haber tantos puestos para poder vigilarse los unos a los otros, porque el que no roba recibe soborno. Y la verdad que es una tristeza. Una persona sabia, una persona que es temerosa de Dios, ese gobernante va a traer estabilidad a una nación. Va a tener sabiduría para saber gobernar. Tener temor va a traer estabilidad. Podemos tener el ejemplo del rey Salomón. Él pidió sabiduría. Él pidió caminar en el temor de Dios. Y vemos que en el principio de su reinado, no como acabó, sino como empezó. Fue un rey que tuvo paz durante todo su reinado. Su pueblo, el pueblo de Israel, fue un pueblo bendecido, un pueblo que caminó en paz, porque hubo una persona sabia, una persona temerosa de Dios. Entonces se necesitan gobernantes que vean por las necesidades reales del pueblo, porque eso puede ser y será una bendición para la nación. Oremos para que podamos tener gobernantes honestos, íntegros. La pregunta que siempre se suele estar en el ámbito de la iglesia es que si un cristiano puede estar en política. Yo personalmente, porque hay de todas las opiniones, pero yo personalmente pienso que es necesario que un cristiano esté en política, que un cristiano esté en lugar de gobernante de una nación. Porque eso va a traer estabilidad, eso va a traer nuevamente los principios a una nación. Cuando se teme al Señor, cuando se gobierna en el temor de Dios, todo va a comenzar a estar bien. Creo en el gobierno del justo. Por eso creo que nuestros jóvenes deben estudiar, deben prepararse bien para poder tomar esos lugares donde los impíos están gobernando, están haciendo fuerza para aprobar leyes que van en contra de Dios. Entonces, si no presentamos esa oposición, por decirlo de esa manera, en los principios, pues vamos a estar siempre siendo gobernados por gente impía, gente sin moral, gente que se vende por un puñado de votos y no van a tener en cuenta al pueblo, van a tener en cuenta su posición. Vemos naciones donde ellos mismos aprueban leyes para no poder ser sacados. Estamos viendo cómo son corruptos, están recibiendo sobornos, están robando al pueblo y se autoproclaman gobernantes y que no pueden ser echados. Y se blindan para cuando en un momento dado salgan del gobierno, no puedan condenarle por nada de que hayan hecho. O sea, esa es la clase de gobernantes que hay en las naciones, lamentablemente. Por tanto, yo creo, personalmente, vuelvo a repetir, creo en el gobierno del justo. Creo que se tiene que levantar una generación antes de que Cristo venga para que los principios vuelvan nuevamente a las naciones. Verso 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. O sea, aquí está hablando de esos pobres que oprimen a los pobres. Dice que es como una lluvia torrencial, y usted sabe que una lluvia torrencial lo único que hace es destruye las cosechas, destruye las casas, hace una barbaridad, ¿verdad? Entonces, ese pobre que roba al pobre, o sea, ese que deja todavía más aún al pueblo hambriento y sin esperanza. Entonces, eso es lo que hace la lluvia torrencial. Destruye y trae hambre y trae
calamidad y trae preocupación. Entonces, ese es el mismo efecto que provoca un hombre que oprime a los pobres. Un pobre que oprime a los pobres, como dice este versículo. Verso 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. O sea, cuando se abandonan los principios fundamentales, o sea, los mandamientos de Dios, o sea, solamente beneficia a los impíos, no beneficia a los justos. Muchas veces ese beneficio y esa alabanza que dice aquí este versículo es por causa de nuestro mal testimonio. El impío siempre está esperando que el justo caiga, para poder decir, ah, míralo, tanto Dios, tanta iglesia, y mira cómo vive, peca lo mismo que yo. Y muchas veces, lamentablemente, hemos sido de muy mal testimonio. Por tanto, aquellos que hemos dejado la ley, que decir, no es que lo abandones, no es que te apartes, sino que pecamos contra la ley. Estamos dándole pie a que el impío pueda jactarse, pueda alabar. O sea, algo tremendo. Entonces, la única manera de poder enfrentarnos a eso es vivir una vida en santidad, una vida en cumplir los mandamientos. Y lógicamente la palabra nos dice que todo hombre peca. Que el que no peque, el que diga que no peque es mentiroso. El Judas capítulo 3, quiero leer este versículo. La Nueva Traducción Viviente se lo voy a leer. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribir acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me di cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea, aquí es una carta de Judas. Y vemos que la exhortación es que el ruego que él tenía es que defendamos la fe en Dios. Y la única manera de defender nuestra fe contra los impíos es viviendo una vida de santidad. Es demostrando, es viviendo la palabra del Señor. Es la única manera. Nosotros podemos hablar muy bien, pero lo que hablan por nosotros son nuestros actos, no nuestros dichos, nuestras palabras. Amén. Verso 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el Dios de este siglo, está hablando de esa potestad del aire, está hablando de Satanás, el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso este versículo está diciendo que los hombres malos no entienden el juicio, no entienden la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque su entendimiento ha sido cegado. Es por eso que muchas veces predicamos la palabra del Señor, les hablamos del Señor, les hablamos de la justicia de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios, y no entienden, la rechazan. Es por esa venda, es por esa venda que está cegando su entendimiento. Por eso debemos orar, interceder cada mañana en el fruto fiel para que esa venda caiga, para que la luz del Evangelio le resplandezca. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Entonces esa palabra poderosa de las buenas nuevas es poder para poder, valga la redundancia, romper, quebrar, sacar toda venda de sus ojos, de su entendimiento. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando buscamos a Dios, lo que estamos haciendo es abrir nuestro entendimiento. Cuando buscamos a Dios en intimidad, es cuando comenzamos a tener revelación. Por eso es la importancia de orar en la intimidad con el Señor, de orar conforme a la palabra, orar la palabra. Y cuando digo orar la palabra, es
en el tiempo de poder, el tiempo que estamos en oración, tener la Biblia abierta, ir leyendo la Biblia, y conforme vamos leyendo la Biblia, vamos orando en esos versículos, Dios va a traer revelación a nuestras vidas. Que seamos hombres y mujeres que busquemos en intimidad a Dios, para que se nos sea revelada y podamos tener entendimiento de todas las cosas, como dice este versículo. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Hay cosas peor que la pobreza, y es no tener integridad. Y cuando hablamos de integridad estamos hablando de una pureza original, de una pureza que no tiene contacto, que no ha sido contaminada con un mal o con un daño. Eso es la integridad. Este dicho, este proverbio se puede resumir como ese dicho famoso, dice: soy pobre pero honrado. Entonces, estamos más definidos por nuestro propio carácter que no por nuestra cuenta bancaria. El que camina en integridad, es mejor ser pobre, caminando en integridad, que tener una cuenta bancaria llena, pero esa riqueza no ha sido alcanzado de una manera correcta. Ha sido alcanzado de una manera perversa, como dice, por perversos caminos. Entonces, no es que la riqueza sea mala. No es mala la riqueza. El dinero no es malo. Lo hemos estado hablando en varios proverbios, capítulos anteriores. Las riquezas no es malo. El amor al dinero, eso es lo malo, el principio de todo mal. Ahora, el corazón perverso, como dice aquí en este versículo, eso es lo que realmente es malo. El ganar deshonestamente por malos caminos y enriquecerse. Eso es lo malo. El verso 7 dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquí está hablando de esa obediencia. La obediencia es una prueba de que tenemos sabiduría. La obediencia. Algo tan complicado, ¿verdad? Algo que nos cuesta tanto. Pero cuando somos obedientes estamos demostrando que somos sabios. Y como dice aquí, el que guarda la ley es hijo prudente. Y las malas compañías, esas personas que no viven bajo los principios de Dios, esa compañía, esas malas amistades, dice aquí que traen vergüenza a los padres. Esos glotones, esas malas compañías que no tienen esos principios. Entonces muchas veces vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas, de apartarnos. Si queremos realmente tener una vida santificada, tener una vida consagrada al Señor, vamos a tener que dejar muchas cosas, cosas materiales, lugares y personas. Personas que no nos edifican, personas que al contrario nos llevan a hacer lo malo. Entonces, esas malas compañías, eso dice que trae vergüenza a nuestros padres, y en el contexto general podemos entender de que eso no solamente avergüenza a nuestros padres, sino que nos avergüenza a nosotros mismos. Porque como hablamos anteriormente, nuestras malos testimonios provoquen que el mundo, el impío, se goce. Verso 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece a los pobres las aumenta. Entonces está hablando de gente que se enriquece de la usura. Esa gente que cobra préstamos con intereses altos. Aquí en Europa no están tan al uso esas personas. Pero sí que, sobre todo en Latinoamérica, se sigue usando el prestamista, ¿verdad? Aquí normalmente la gente quiere dinero para el banco, pero allí se suele seguir utilizando todavía el prestamista, lo que la palabra que conozco es chulquero, que presta pero de unos intereses elevadísimos. Entonces eso se llama usura.
Entonces esas riquezas que están alcanzando, están logrando, aprovechándose de la desgracia de alguna persona para sacar ganancias. Por ejemplo, estamos en este tiempo donde al principio del coronavirus, donde no había mascarillas, y la gente comenzó a aprovecharse y vendía la mascarilla a precio de oro. Una mascarilla que te vale normalmente 2 euros. Yo llegué a pagar por una mascarilla casi 10 euros. Y eso se llama usura. No se llama negocio, eso se llama usura. Es aprovecharse de la desgracia de las personas. Amén. La Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo 8 dice: los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Qué cosa más tremenda. Porque en el versículo 17 de Proverbios 19, que ya vimos anteriormente, dice que a Jehová presta el que da al pobre. O sea, nosotros cuando estamos dando al pobre, dice la palabra que es como si le estuviéramos dando a Dios. Y eso trae recompensa. Comenzábamos en este devocional, en este tiempo de oración de fruto fiel, meditando en que Dios recompensa conforme a nuestras obras. Por tanto, si nosotros estamos dando al pobre, es como si se lo estuviéramos dando a Dios y por tanto vamos a ser correspondidos. Dice que Dios lo volverá a pagar. Y este es un principio de siembra y cosecha. Entonces, cuando damos a los pobres, estamos expresando nuestro amor, estamos expresando nuestra compasión hacia ellos. Y quiero recalcar algo. Dar al pobre es demostrar el amor y la compasión, como digo. Pero no es necesario hacerse selfies y poner en los estados para saber, mira qué bueno que soy, cómo estoy ayudando. La palabra dice que lo que haga tu mano derecha no se entere tu mano izquierda. Entonces, si damos a los pobres, tengamos cuenta que se lo estamos dando a Dios. No es necesario publicarlo. Es una opinión personal. Entonces, cuando estamos dando a los pobres, no estamos desperdiciando nuestro dinero, nuestros recursos, porque estamos prestando, estamos dando ese dinero al Señor. Amén. Entonces, nunca Dios va a estar en deuda con nadie que dé al pobre, porque prestar al Señor es garantizar nuestras bendiciones. Nunca, escuchen, nunca seremos perdedores cuando demos al pobre. Verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo: Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¡Wow! ¿Cuántas veces vamos a orar delante del Señor con pecado en nuestras vidas? Pero no vamos a orar para buscar arrepentimiento, nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y esto es lo que está diciendo, que Dios no acepta esas oraciones. Dios quiere que siempre tengamos un oído abierto y atento hacia su palabra, que no la rechacemos, que no nos apartemos, que no apartemos nuestro oído de escuchar la palabra del Señor. Algo grave está ocurriendo, porque no tener hambre de la palabra del Señor, no prestar atención a la palabra del Señor, es un signo de enfermedad espiritual. Por eso en este tiempo insistimos tanto en que busque del Señor. Porque en este tiempo de confinamiento, donde los minutos pasan lentamente, entramos en una fase de aburrimiento, de agobio, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué cocinar. Estamos en un tiempo donde nos volvemos incluso perezosos. Nuestros hábitos diarios cambian, nuestro horario de descanso cambia, nuestro horario de comida cambia. Y están siendo trastornados todo nuestro diario vivir. Y necesitamos entender de que en este tiempo tenemos que dedicarnos al Señor, para no entrar en esa enfermedad espiritual. Si usted no tiene hambre en este tiempo de la palabra, es un signo
de que está enfermo. Yo hablaba anoche con los varones en una reunión que hicimos por estos medios y le decía que este es el tiempo donde siempre hemos orado, de que, Señor, no tengo tiempo para orar, estoy cansado por el trabajo, llego tarde, son tantas actividades que tenemos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia y no tenemos tiempo y siempre nos estamos quejando. Pero ahora tenemos todo el tiempo del mundo y ahora es el tiempo de buscar, el tiempo de escudriñar la palabra, es el tiempo de orar, es el tiempo de interceder. Entonces no podemos dejar de tener hambre. Como digo, si usted no tiene hambre de la palabra del Señor, no tiene hambre de estar en la presencia de Dios en estos tiempos, es un signo de que usted está enfermo espiritualmente y necesita la sanidad. O sea, antes de hablar con Dios en oración, debemos escuchar su palabra humildemente y atentamente. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones, como dice este versículo, pueden ser una abominación. Dios no le va a hacer caso. Dios aborrece esas oraciones. La palabra abominación es literalmente le da asco. Entonces es algo grave. Es algo grave porque está Dios viendo que solamente hay un interés en buscarle a Él. Porque nuestra prioridad debe ser su palabra. Nuestra prioridad debe ser sumergirnos en su presencia, pero estar lleno de su palabra. Muchas veces no tenemos palabras al orar, porque no hemos sido llenos de su palabra. Simplemente vamos con una lista de peticiones y hemos olvidado que Dios no es una lámpara maravillosa que podemos frotar cuando queramos para que Él nos dé lo que nosotros queramos y como queramos. Dios no responde caprichos. Dios responde oraciones de corazones sinceros, de corazones llenos de su palabra, que lo buscan por lo que Él es y no por lo que le puede dar. Así que comencemos a cambiar nuestros hábitos y que en este tiempo sea un tiempo donde buscar a Dios. Pronto esto acabará, pronto volveremos a nuestros quehaceres, a nuestra rutina, a nuestros trabajos, nuestros estudios. Y entonces volveremos a la excusa de no tengo tiempo. Y este es el tiempo que Dios ha provisto para que podamos estar en comunión íntima con Él. Hay tiempo para todo. Tiempo para descansar, tiempo para ver televisión, tiempo para estar con familia, pero es tiempo para poder estar en la presencia de Dios. Amén. Verso 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. En Mateo capítulo 18, verso 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiesen en lo profundo del mar. ¡Wow! Cosa más tremenda. El que hace errar a los rectos. Muchas veces caminamos y volvemos un poco hablando del mal testimonio. Muchas veces con nuestro mal testimonio hacemos que no solamente nosotros caigamos, sino que hacemos caer a otros. Desanimamos a otros. Hacemos errar a los rectos por el mal camino. No solamente se puede dirigir a los impíos, no solamente se puede dirigir esto a los incrédulos, a los que no creen en los principios de Dios. También muchas veces nosotros como creyentes hacemos errar a los rectos. Entonces dice que caerá en su propia fosa. Y esto es como esa trampa que es cavada para que caigan. Mira, a mí me recuerda en el libro de Esther, cuando Amán preparó una horca, una soga para Mardoqueo, pero cómo dio la vuelta y Amán mismo murió con su propia horca. Entonces, esto es lo que ocurre para aquel que hace errar a los rectos. Entonces, tengamos mucho cuidado de ser piedra de tropiezo para la gente, piedra de tropiezo sobre todo para los rectos,
para nuestros hermanos en Cristo. La gente honrada recibirán cosas buenas, está terminando diciendo este versículo 10. La gente honrada van a recibir cosas buenas. Verso 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Puede ser que un hombre rico se sienta orgulloso y se considere sabio. Puede ser. Pero hay otros proverbios que nos han estado explicando que la sabiduría o la falta de sabiduría produce pobreza. Pero hay otros versículos también que la sabiduría nos habla de que se alcanza la riqueza. Pero no todos los hombres han alcanzado la riqueza a través de la sabiduría. Hemos visto a través de sobornos, a través de opresión al pobre, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre pobre con sabiduría está por encima del hombre rico con orgullo. Es lo que nos está diciendo aquí este versículo. El versículo 11. Entonces, ese pobre sabio puede examinar al rico. El rico no puede engañar a un pobre con discernimiento. El rico tendrá muchas riquezas, pero un pobre que es sabio no podrá engañarle. Así que seamos hombres y mujeres que alcancemos riqueza con sabiduría, pero que no seamos orgullosos, que no queramos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien, como dice aquí, pobre. Y vuelvo a repetir, la pobreza no es un estado de recursos, sino es un estado del corazón. Ser pobre en el espíritu quiere decir que es un hombre que no es él, sino Dios en él. No sé si me explico. Entonces, el rico no puede engañar a ese hombre pobre. Así que miremos bien que nuestras riquezas no vengan a hacernos sabios en nuestra propia opinión. Lo vamos a dejar aquí. Mañana continuamos en el versículo 12. Recordarles que en esta tarde, a las 8 de la tarde, tenemos el culto de Shabbat, un tiempo donde podemos compartir en familia. Les animo a que todos puedan preparar pan y vino para poder compartir ahí con su familia la cena del Señor. Este tiempo tan hermoso que nos dejó nuestro amado Señor Jesús para poder hacerlo hasta que Él venga. Así que les animo a que a las 8 nos estemos viendo nuevamente. Dios me lo bendiga grandemente, que tengan un día de mucha bendición, un día donde el Señor muestre su gracia y su misericordia sobre su vida. Amén. Dios me lo bendiga.